Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gran gusto saludarlos, un placer estar en contacto, pidiendo las disculpas del caso de no poder estar presente allí en este congreso. Agradezco muchísimo la invitación y la consideración para poder formar parte de este prestigioso evento y les envío un cordial saludo a cada uno y a cada una que estén escuchando en este momento. Es un placer para mí poder compartir algunas reflexiones y algunas motivaciones que tienen que ver con esta temática para abordar tan particular, tan desafiante, tan disruptiva, pero sobre todo que nos vuelve a invitar a repensar la educación. En ese sentido, vamos a empezar a compartir lo que tiene que ver con esta presentación que hemos titulado Inteligencia Artificial y su impacto en la educación, desafíos y proyecciones. Y vamos a ir por distintos momentos, distintas aplicaciones y distintas situaciones que justamente, como les decía, tienen la motivación de quizás no darnos tantas respuestas, sino plantearnos algunas nuevas preguntas en este nuevo contexto. Para comenzar, comenzamos con una frase de Stephen Hawking, este científico maravilloso que dio el siglo XX y siglo XXI, y dice, cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. Esto lo dijo en 2017, no lo dijo en este contexto actual de grandes desarrollos, al menos de manera masiva y para el gran público de la IA, sino que lo dijo hace un par de años atrás y ya anticipaba que iba a ser una tecnología disruptiva. En este contexto, nos parece bueno comenzar por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, es un campo de la informática que busca crear máquinas capaces de realizar tareas que, y acá está la cuestión, que simulan acciones de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Dicho de otra forma, la aspiración de la inteligencia artificial es actuar tal como lo hace el ser humano sin que se diferencie si quien acaba de actuar es una máquina o es una persona. Y allí está el mayor desafío y las mayores cuestiones y estamos en los primeros pasos para que esto ocurra, pero ya es una evidencia, ya es algo concreto, ya es algo que ocurre. Para seguir conversando sobre qué es la inteligencia artificial, es importante ver de dónde venimos, porque se lo puede restringir mucho a este 2023 o el 2022, y en realidad cuando hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de antecedentes que prácticamente tienen un siglo. Si no, veamos en este video de un minuto cuáles son esas acciones que ocurrieron antes de lo que hoy estamos desarrollando dentro de la inteligencia artificial. Lo compartimos. Entonces, como acabamos de ver, la inteligencia artificial no es un desarrollo tecnológico de hoy. Lo que vemos es producto directo y consecuente de más de un siglo de avances. Ya hubo algunos antecedentes disruptivos, los vieron ustedes allí en el video, y nos preguntamos si fueron dimensionados en su justa medida realmente, como que una máquina le gane a un campeón de ajedrez, o que gane un juego de preguntas y respuestas contra humanos, o que gane a un juego súper complejo como el Go, que es un juego asiático. La IA ya formaba parte de nuestra vida y la usábamos cotidianamente, aunque no lo sabíamos, con algunas aplicaciones como por ejemplo el GPS.
Y la IA ya no es ciencia ficción, claramente, y no es solo una cuestión de expertos o de científicos, ya está al alcance de la mano y podemos experimentarla y podemos evidenciarla mucho más concretamente y ya no está restringido solo a algunos laboratorios o a algunos especialistas. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando de IA y no hablamos antes? ¿Por qué tenemos hoy la necesidad de abordar esta temática? Bueno, básicamente por algunas cuestiones puntuales. Porque es una tecnología altamente sorprendente. Cuando uno la utiliza y obtiene el resultado, allí se pone en evidencia su capacidad y su potencia. Fundamentalmente porque se liberó, se facilitó y se motivó de un día para el otro el uso masivo de recursos basados en inteligencia artificial. Esto antes no existía porque está transformando de manera evidente, muy acelerada y radical muchas de las dinámicas y espacios profesionales y de la vida cotidiana, y porque lo que viene serán avances y proyecciones más disruptivos aún de lo que tenemos. Entonces, eso marca la referencia y la base de que hoy estemos hablando de esta inteligencia artificial que, como veíamos, tiene casi un siglo de desarrollo y su concepto central es de 1956. Ahora, tres elementos fundamentales como para comprender esta cuestión de la inteligencia artificial. Lo primero, que no todo es ChatGPT. Si bien es la primera aplicación que se puso en evidencia, la que más prensa tiene, la que tuvo mayor repercusión, no todo es ChatGPT. De hecho, por eso podemos hablar de una lógica, de una dinámica, de un contexto integral tecnológico que influye en muchas áreas. Y si no, miremos este repositorio que está al alcance de la mano, se llama Toolify.ai y tiene al día de hoy más de 6.600 herramientas, recursos y plataformas organizados con el uso de inteligencia artificial, todas al alcance de nuestra mano, todas con la posibilidad de poder utilizarse, divididas en categorías, en distintas disciplinas, con distintas funcionalidades, pero hoy esto existe. Es decir, restringir la inteligencia artificial solo a ChatGPT es solo ver el árbol, pero perdernos todo el bosque que está detrás y que eso es, en definitiva, lo rico y el desarrollo y lo que marca la evolución de estos tiempos. Pero además es fundamental al utilizar y al pensar la inteligencia artificial la idea de prompts. Los prompts son las órdenes que le damos a la inteligencia artificial, esa orden, esa capacidad que le pedimos de crear algo, y esos prompts deben ser claros, específicos, pero a la vez lo más completos posibles. No dar nada por supuesto, dar ejemplos concretos o situaciones similares, considerar e incluir el contexto de qué estamos hablando, de dónde venimos, qué le agregamos, qué ponemos, qué queremos que haga. Pedir que actúe como que sea un experto, un científico, un docente, un alumno, y usar diferentes modelos de IA con el mismo prompt, porque como veíamos, no todo es ChatGPT, y de hecho hay varios motores de chatbot que pueden cumplir la misma función o que cada uno da resultados diferentes. Y ahí tenemos otra evidencia. Y estos prompts también nos ponen sobre la mesa la diferencia con los buscadores. Venimos de muchos años de que los buscadores sean los protagonistas, pero la inteligencia artificial es mucho más que un buscador avanzado, es un generador de contenido. Entonces tengo que darle la orden lo más precisa posible para que genere ese contenido. Y decíamos que podemos usar diferentes chatbots para crear el mismo producto. Bueno, y eso nos pone en evidencia el sesgo. El sesgo algorítmico es lo que sucede cuando un sistema de aprendizaje automático refleja los valores de las personas o empresas que lo desarrollaron o entrenaron. Dicho de otra forma, todas las herramientas de inteligencia artificial, al ser creadas por humanos, tienen detrás una forma de ver el mundo, una mirada, una visión. No dan la respuesta, dan una respuesta. Y cada una da una respuesta diferente en todo caso. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque no es la verdad, sino que es un aporte más de construcción de contenido generado por inteligencia artificial. Tres elementos que me parecen fundamentales poner en consideración. Entonces, en este punto, vamos a recapitular lo que venimos diciendo y lo que venimos conversando. Hola, mi nombre es Tania,
y soy un avatar creado por inteligencia artificial. El profesor Pedro Figueroa me pidió recopilar lo dicho hasta ahora. Y esto es lo que destaco. El uso de la IA apareció de repente y de manera disruptiva en la vida cotidiana. La IA dejó de ser ciencia ficción o locura de científicos, para ser una evidencia concreta. El desarrollo de la IA no es nuevo, lleva casi 70 años. La IA ya estaba en nuestras vidas, pero ahora podemos ser productores y generadores. Hay miles de herramientas basadas en IA, y cada día surgen nuevas. Estamos en camino a la IA general, es decir, aquella que iguala o excede la inteligencia humana promedio. La IA es una lógica nueva, con nuevas reglas y escenarios. Por último, la IA es una potente posibilidad que debe ser regulada desde intereses humanos. Muchas gracias. Lo que acabamos de ver se corresponde al texto y al avatar generados por inteligencia artificial, lo cual nos llevó más de 5 minutos. Con una misma herramienta se pudo generar cargándole lo que venimos diciendo hasta ahora, lo que ustedes acaban de ver. Y eso también pone en evidencia esta nueva lógica y esta nueva dinámica que hace un año atrás hubiera sido imposible realizar esta producción, tal como ustedes lo vieron, sin edición, sin editores de video, sin editores de audio, sin editores de texto, sino simplemente dando la orden y generando el producto audiovisual que acabamos de compartir como recapitulación de lo que venimos diciendo. ¿De dónde venimos en la relación en educación y nuevas tecnologías? ¿Cuál es la historia reciente? Bueno, la simplificamos en 3 momentos. Hasta marzo del 2020 veníamos con un desarrollo que lo podemos simplificar en una necesidad de innovación, pero que estaba pendiente, que diferentes autores abordaban y que decían que había que redefinir espacios, redefinir las cuestiones pedagógicas, redefinir lo metodológico, y que ese venían siendo los desafíos Internet y cultura digital mediante para la educación. ¿Por qué hasta marzo del 2020? Y porque en marzo del 2020 lo que vino fue la pandemia. Y no solo tuvo un efecto disruptivo en cuanto a lo sanitario y en cuanto a lo social y en cuanto a lo vincular, sino que también tuvo su impacto en la educación y en su relación con las nuevas tecnologías, porque fueron las que nos permitieron, por un lado, mantener el vínculo pedagógico, pero por otro lado fueron las que nos mostraron y nos desafiaron a que necesitábamos un uso mucho más significativo, efectivo y pedagógico de estas nuevas tecnologías para que realmente contribuyeran a la enseñanza y al aprendizaje. Y desde ahí quedaron bases y fundamentos que todavía seguimos analizando. Y en la pospandemia, con Mariana Maggio decimos, quedamos desfasados. Las políticas educativas, las instituciones, las y los docentes y nuestras prácticas. Por supuesto que hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos las propuestas educativas clásicas siguen siendo hegemónicas. Más de una vez, quizás, y en muchos casos de ustedes también, hemos escuchado en este tiempo de pospandemia que hemos vuelto a lo anterior para simplificarlo como expresión. Bueno, quizás allí nos falta todavía recuperar algunos aprendizajes que hemos tenido como sistemas educativos, como docentes, como escuelas, como instituciones, para poder aplicarlos y ponerlos en evidencia y para que no sea simplemente una herramienta la tecnología, sino que potencie la enseñanza y el aprendizaje. Y en este contexto, en este recorrido histórico breve que acabamos de hacer, de repente, en educación, una vez más, como ocurre generalmente, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, es decir, nos asentamos, pasó la emergencia, pasó la pandemia y teníamos nuevos desafíos, cambiaron todas las preguntas, en una frase que se le atribuye a Mario Benedetti. ¿Y por qué cambiaron todas las preguntas? Y porque apareció esta inteligencia artificial. Este es el tweet con el que se presentó ChatGPT. Ni un mega evento mundial, ni fuegos artificiales, una publicación sin anuncio previo en una red social diciendo, ahí está ChatGPT, utilícenlo y nos dicen qué les parece. Y esto fue el 30 de noviembre del 2022. Digo yo, el día que todo cambió, porque a partir de ahí empezaron todas estas transformaciones que hoy estamos conversando y que no llevan, fíjense ustedes, ni siquiera un año. Estamos hablando de revoluciones para la humanidad en cuestiones de semanas, de meses. No llegamos ni siquiera a 365 días. Y ahí nos cambiaron las preguntas y volvimos
a repensar o a tener que repensar nuestras maneras de abordar la educación. ¿Cómo encontrarle sentido entonces al cambio educativo en estos tiempos tecnológicos? Se pregunta Cobo y nos preguntamos con él. ¿Cuáles son las implicaciones educativas de los avances tecnológicos en el aprendizaje por máquina, la automatización, la toma de decisiones algorítmicas? ¿Cómo hay que conceptualizar ahora lo que antes eran categorías estables, alumno, docente, universidad, escuela? ¿Y qué efectos tiene lo digital en los procesos centrales de educación, como el aprendizaje, la creación de conocimientos, la enseñanza y la pedagogía? Preguntas que se hacía en 2016 este autor, pero que siguen plenamente vigentes a partir de cualquier desarrollo tecnológico, incluyendo la inteligencia artificial. Porque está claro que, fíjense esta imagen creada en 1899 de un ilustrador francés que se imaginaba la escuela del año 2000, un siglo después. Y fíjense que se le imaginaba como un docente que revoleaba, en palabras de Mariana Maggio, revoleaba materiales a un asistente que con una manivela lo iba procesando y eso a través de un cable llegaba casi mágicamente a cascos de los alumnos inmóviles y sin vincularse, y ahí recibían el conocimiento y así, muy entre comillas, aprendían. Bueno, a veces tenemos esta percepción sobre la educación de que mágicamente poniendo la tecnología entre medio, como puede ser esta máquina, sin que el docente haga más que tirar el material, vamos a estar enseñando o nuestros alumnos van a estar aprendiendo. Y claramente esa no es la situación. Porque es errado entender el uso de tecnología como un fin en sí mismo y que usamos herramientas, dispositivos y plataformas en la educación, ya estamos dando una respuesta tecnopedagógica a los cambios impulsados por la era digital. Claramente no es así y de hecho este congreso lo debe estar poniendo en evidencia en cada momento, que la tecnología, la mediación tecnológica es fundamental, pero el protagonista sigue siendo el docente, el estudiante, la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, esta inteligencia artificial nos plantea para educación una nueva oportunidad para repensarnos, para replantear algunas cuestiones en el contexto post-pandemia en el que estamos viviendo. Y la pregunta no debería ser, ¿la IA terminará con la educación o reemplazará al docente? Que se ha hecho mucho estas preguntas en este tiempo, sino más bien considero que nos podemos interpelar acerca de qué debería cambiar en la educación y en las prácticas de enseñanza para aprovecharla ya desde una mirada crítica, favoreciendo el protagonismo de los estudiantes. Es distinta la pregunta, porque nos volvemos a preguntar cómo aprovechar, que debemos hacerlo porque nuestros estudiantes van a utilizar estas tecnologías en sus prácticas cotidianas, profesionales, de emprendimiento, laborales y demás, cómo aprovecharlas para fortalecer la enseñanza, no simplemente para, entre comillas, ser modernos o tener que aplicarla sí o sí, sino pensar el para qué. Y veamos si no esta referencia o estas cuestiones que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial en distintas situaciones de estudiantes. Compartimos este video de 2 minutos y generamos las reflexiones finales de esta presentación. La última vez que habéis usado el ChatGPT. Antes de ayer. Antes de ayer, joder, ¿en qué? Le estaba dando clase a un niño y tenía una duda. Para hacer un examen de bioquímica. Manda la foto del examen y alguien que no esté haciendo el examen lo escribe en ChatGPT y te envía la respuesta. Y así no tienes Vale, que o sea, escribir. necesitas a una segunda persona en la ecuación. Sí, sí. No me acuerdo, un 8 a lo mejor. Ah, bien. O sea, es una herramienta, repito, no es para que te haga el trabajo. Vale, es un equilibrio entre tu sabiduría y la del ChatGPT. Digamos. Aprobada justito. 5 también. Joder, con el ChatGPT. ¿Y el ChatGPT escribe bien los trabajos? Joder, entero me lo hizo. Entero te lo hizo. ¿Qué nota sacaste? Pues no me acuerdo, pero creo que aprobé. ¿Te quedaste satisfecho? Hombre, sí, claro. También vale para hacer test, no solo para desarrollo. Claro, le pones la pregunta en el ChatGPT y él te la responde. Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi. Saussure insiste en el carácter indisoluble de la relación entre significado y significante. Este es el PDF, es de semiología, y era muy largo, así que primero intenté resumirlo. Como ven, no me deja copiar y pegar porque está escaneado, Así que agarré el PDF, lo tiré en Endless, lo convertí a texto y después lo resumí usando la tijerita. Y ahí con un amigo nos pusimos a probar una función nueva, el
subí tu ensayo, que lo que hace es mezclar dos cosas. En este caso, una referencia de audio, una voz. Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y un texto. Contenido va a ser el texto y referencia va a ser el audio. Apretamos acá. Y quiero destacar que esta función todavía no es de acceso público, la estamos probando en un entorno muy cerrado. Y este es el resultado final. Curso de lingüística general, primera parte, principios generales, capítulo 1. Después agarré todo este flujo, lo guardé, le puse el iconito de la banderita argentina y ya podía hacer este proceso con cualquier PDF de forma automática. Acá hicimos la prueba con un texto de microeconomía. Los primeros intentos de sistematización de la ciencia económica se deben a los fisiócratas, ¿no? Y acá lo probamos con Harry Potter. El niño que vivió, el señor y la señora Durley, que vivían en el número 4 de Private Drive. Y así fue como pude hacer que Messi me lea un texto que no tenía ganas de estudiar. Estas cuestiones ponen en evidencia algunos aspectos que me parecen interesantes. Con el segundo video, la cuestión es, voy a tomar un comentario en la red social donde se publicó, que sin duda plantea una habilidad tecnológica y poder procesarlo y demás, pero alguien le preguntaba a quien lo hizo, pregunta vital, ¿te dio ganas de escuchar todo el texto luego con la voz de Messi? ¿Sentís que lograste tu objetivo de aprender el contenido? Y ahí me parece que está la cuestión. ¿Cuánto aporta, más allá de lo anecdótico, de lo divertido, de lo sorprendente inclusive, y cómo poder aprovecharlo para un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza? Y la otra pregunta, si hace falta que Messi lea un texto para que sea más divertido para la educación, ¿qué preguntas nos plantea eso a los docentes, al sistema educativo, a las instituciones educativas? Sin duda para repensarlo, no porque haya una respuesta única, sino poner la reflexión sobre la mesa. Y sobre el primer video del copiar con ChatGPT, de utilizarlo, nos podemos pasar todo un nuevo congreso discutiendo y hasta inclusive echándole la culpa a la inteligencia artificial o criticando a nuestros estudiantes porque lo utilizan para estas cuestiones, pero de nuevo, ¿qué planteos nos hacen estas referencias a nosotros como docentes? ¿Qué actividades estamos pidiendo? ¿Qué evaluación estamos planteando? ¿Qué clases estamos proyectando? ¿Cuáles son las maneras con las que nos vinculamos con el conocimiento? Y en definitiva, porque desde mi experiencia la percepción es que la inteligencia artificial no es el punto de llegada, no es el ámbito para entregar la actividad, sino que debería ser el punto de partida, el momento en el que buscamos ideas, referencias, aspectos y demás para desde ahí potenciar lo que tenemos que hacer. Porque también la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología no es ni la solución ni el problema cuando hablamos de transformar la educación. No lo es, sino que se abordan desde otros ámbitos, porque si no, echaríamos la culpa al teléfono celular, a Internet, a la misma inteligencia artificial, y en realidad tiene que ver con los usos pedagógicos que hacemos de ellos. Los viejos desafíos persisten y hasta se ponen más en evidencia en estos nuevos contextos, y nos vuelven a plantear, como decíamos, la necesidad de repensar la educación. ¿Qué desafíos nos plantea esta inteligencia artificial? Bueno, conocer, no se puede valorar lo que no se conoce. Una actualización permanente como docentes y como habitantes de este tiempo. Discriminar, reconocer lo que es útil y lo que no. Evitar extremos, demonizar o idealizar, la IA no sirve o la IA es todo, buscar las referencias concretas. Preguntarse, ¿qué tiene que ver esta IA con mi tarea, con mi profesión, con mis actividades? Probar, probar, probar. Experimentar es fundamental y más en el contexto de miles de herramientas que veíamos. Seleccionar, tomar decisiones en base al análisis propio y no por moda o por masividad, si me sirve o no me sirve. Y la cuestión ética, un martillo se puede usar para construir o para destruir. Cómo yo utilizo y cómo enseño a utilizar esta inteligencia artificial. Pero también tenemos mitos sobre esta IA. Y un mito es que hace automáticamente las tareas o los exámenes, no confundir rápido y concreto con propio y pertinente, con que es perfecta, no olvidar el sesgo que ya vimos y que puede cometer errores. Queda siempre la misma respuesta, no es así, sino que depende de los prompts y de la plataforma que utilicemos. ¿Sería entonces como un buscador avanzado? Claramente no, es un generador de contenidos más allá de un buscador. Esto en un par de meses es historia, considero que no es así, porque se plantea un cambio de época y de paradigma. ¿Es para ingeniero o para expertos? Ya vimos que no, y la podemos utilizar y aprovechar y está al alcance de la mano. ¿Va a reemplazar trabajos humanos? Considero que se podrán reducir empleos repetitivos, pero van a aparecer otros más creativos que van a necesitar habilidades. ¿Y ChatGPT es la única o la mejor inteligencia artificial? Ya vimos que no, y hay diferentes plataformas.
¿Y qué oportunidades en definitiva nos plantea? Bueno, ser protagonistas de este tiempo desafiante, cambiante y tecnologizado, aprovechar la IA para potenciar la creación de contenido personal y personalizada, ahorrar tiempo en tareas extensas o repetitivas para centrarse en la creatividad y profundización, inventar, crear, probar, proponer, experimentar, compartir, trascender el copiar y pegar nosotros como docentes o nuestros estudiantes para elaborar materiales propios y enriquecidos y potenciados, compartir con compañeros y colegas, poner en común, debatir, colaborar las experiencias que vamos teniendo, repensar y proyectar nuevos roles, nuevos trabajos, nuevas necesidades y en definitiva, en general, aprovechar la IA para construir un mundo mejor. Si ello ocurre, habremos puesto en evidencia la inteligencia humana para aprovechar la inteligencia artificial. Entonces usemos la IA para terminar y utilicemos esta herramienta que decíamos que no es la única, pero es la que está allí al alcance y la vamos a utilizar, que es ChatGPT. Y a ChatGPT en realidad lo que le voy a pedir para que cierre este evento, le voy a cargar todo lo que acabo de decir a manera de texto y le voy a pedir que, le podría pedir un texto, le podría pedir un ensayo, le podría pedir una reflexión, le podría pedir un artículo, pero fíjense que lo que les voy a pedir en este prompt, que es largo, está contextualizado, redactar un poema con rima como cierre de una ponencia sobre inteligencia artificial y su impacto en la educación, desafíos y proyecciones. Incluir estas referencias sobre la ponencia, que fue presentada por quien habla en el Congreso Educativo, organizado por el Instituto Superior Santo Domingo de la ciudad de Cruz del Eje, y usar como base las ideas del siguiente material. Y lo que hay acá es la transcripción y el texto de todo lo que acabamos de decir en estos minutos, en estas ponencias. Este poema no existe en ningún lado. Lo va a elaborar en función del contexto que le acabo de dar y en función de los datos que previamente ya tiene cargados. Y veremos, porque la intención es que nos sirva como cierre y reflexión para este encuentro. Lo ponemos a actuar y ven que automáticamente empieza a generarlo y lo empezamos a leer. En el Congreso Educativo, en Cruz del Eje brillante, Pedro Figueroa, experto, nos trajo a la mente inquietante el impacto de la IA en la educación, desafíos y proyecciones, un tema que cambia todas las respuestas, las convicciones. Cambiaron todas las preguntas, como Benedetti supo decir, cuando creíamos que teníamos todo bajo control, el porvenir. La IA, una creación que imita la inteligencia humana, aprendizaje, razonamiento, percepción, una nueva ventana. La IA, más que herramienta, una lógica en evolución, un siglo de avances transformando nuestra educación. No es ciencia ficción ni solo para expertos en la materia, está al alcance de todos, una revolución verdadera. Hawking predijo la IA será un evento trascendental en la historia de nuestra civilización, un cambio fundamental. En la educación nos enfrentamos a un desafío sin igual. ¿Cómo hallar sentido en esta era tecnológica? Un vendaval. Las categorías estables se desdibujan en la era digital, alumno, docente, escuela, universidad, un cambio sin igual. No es solo usar tecnología, es repensar la educación entera, aprovechar la IA de forma crítica, darle a los estudiantes la primacía sincera. La IA no es problema ni la solución por sí sola, viejos desafíos persisten, la ética es nuestra corola. No todo es ChatGPT, hay cientos de opciones en el rincón, la IA no reemplaza, crea oportunidades, es un don. Y sigue así y nos vamos al final. Dice, la innovación es pendiente, la transformación necesaria, reinventar las prácticas de enseñanza con visión extraordinaria. Los cambios epistemológicos, culturales, sociales son evidentes, es hora de adaptarnos, ser agentes de cambio valientes. La educación clásica sigue siendo hegemónica, es verdad, pero las excepciones nos demuestran que se puede avanzar. En este post-pandemia, la oportunidad está entre nosotros, aprovechemos la IA para construir un mundo mejor, valerosos. En esta era de cambios, de desafíos, de tecnología sin fin, la educación se reinventa y la IA es un camino hacia el porvenir. Gracias a mí y a ustedes por escuchar, por iluminarnos en esta jornada. La IA en educación, una oportunidad para repensarnos con mirada renovada. Como digo, esto no existía y lo acaba de hacer una herramienta de inteligencia artificial, pero detrás está la posibilidad y la capacidad humana de haberle dado los elementos para que esto finalmente se haga. Lo podríamos haber hecho nosotros si nos hubiera llevado más tiempo y quizás a partir de esto podemos transformarlos y podemos repensarlo. Entonces, agradeciendo enormemente el tiempo, la disposición y nuevamente la invitación y pidiendo nuevamente disculpas de no poder estar allí presente, les agradezco muchísimo este tiempo dispensado y quedo a disposición en este o en cualquier otro tiempo para seguir aprendiendo y compartiendo juntos y juntas. Muchísimas gracias.